Buenos días. Vamos a hablar un poquito de antimicrobianos, de antibióticos, tema que obviamente por ahí es bastante complejo para algunos, pero vamos a tratar de sintetizarlos de tal forma que podamos obviamente tener alguna, por lo menos, síntesis clara con respecto a esta problemática. Y digo problemática por el hecho que no tenemos hace tiempo nuevos antibióticos disponibles, seguimos usando siempre los mismos. Hace años que si bien se están investigando moléculas, no tienen muchas de ellas todavía aprobación, razón por la cual uno tiene que utilizar el recurso limitado que significa frente a una situación en la cual la infección intrahospitalaria, los gérmenes multiresistentes, de alguna manera están ganando alguna batalla con respecto justamente a poder erradicar a estos agentes. El tema de la antibioticoterapia obviamente comenzó cuando se descubrieron las distintas bacterias a fines del siglo XIX por parte de Bruce, de Gardner, de Neisser, de Eskerich, y eso determinó que se buscaran sustancias como los quimioterapéuticos, como se los llamaba inicialmente, el protonsil, el felversán. Con Fleming, obviamente, empieza toda una nueva era a partir de la contaminación de colonias de estafilococos por parte de hongos del género Penicillinum. Eso determinó que justamente en la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial, se pudiera producir cantidades importantes de penicilina por parte del Florey y Duchenne. Esto obviamente motivó un gran logro en función de curación de muchas heridas que hasta ese momento eran de poca posibilidad terapéutica. Waxman es el que encuentra, trabajando con hongos del suelo, el primer aminoglucósido, que es justamente la streptomicina, y es el que incorpora el término de antibióticos. Se usan de alguna manera en forma de sinónimos, pero bueno, antibióticos, antimicrobianos, son los términos que habitualmente se utilizan en todo lo que es la jerga médica. En este contexto tenemos que saber siempre que para indicar un antimicrobiano tenemos que determinar su utilidad y fundamentalmente su necesidad. Se está utilizando muy mal a veces algún tipo de antimicrobiano en función de cuadros virales que en absoluto lo justifican y que lo único que hacen es seleccionar por ahí cepas que son en última instancia resistentes. Hay sí condiciones en las cuales es necesario, indispensable, la determinación del agente causal de esa patología, por ejemplo, en endocarditis, en sepsis, en fiebres en un paciente neutropénico, en una meningitis, en una infección urinaria, es indudablemente obligatorio saber el agente causal, porque en función de ese hallazgo también podemos determinar la concentración inhibitoria mínima, también podemos establecer con qué concentración llega al lugar donde yo quiero que actúe, y también tener en cuenta que en algunas circunstancias la insuficiencia renal, hepática del paciente, lógicamente la edad, el peso, van a ser también variables que determinarán la dosis adecuada que ese paciente debe recibir. ¿Cuál es el gran problema? Y que los microorganismos se defienden. Como tales, crean mecanismos de resistencia. Algunos innatos, algunos obviamente, y esto es lo preocupante, seleccionados a partir justamente de cepas que se van haciendo resistentes a través de la adquisición de material, como puede ser mecanismos de conjugación, de transformación, de transducción, etc. ¿Cómo se establecen esos mecanismos de resistencia? De distintas formas, y eso lo que se va a ir estudiando durante todo este módulo, en función justamente de cómo cada bacteria se trata de defender frente a la acción de los distintos antimicrobianos. En algunos casos alteran la permeabilidad bacteriana al antibiótico,
logran que el antibiótico no pueda unirse a determinadas proteínas, por ejemplo las PLP, proteínas ligadoras de penicilina, la modifican, y entonces el antibiótico, un betalactámico, por ejemplo, no puede interactuar. Reduce la afinidad a la enzima blanco, modifican esta enzima blanco o producen sustancias para inactivar las estructuras químicas de estos antibióticos. Los más conocidos, los más numerosos de alguna manera, son las denominadas beta-lactamasas, incluso tenemos las llamadas BLE, que son las beta-lactamasas de efecto extendido, aminoglucosidasas, acetilasas, metilasas. En los años recientes aparecieron en una bacteria que es Klebsiella pneumoniae, una enzima que se llama carbapenemasa, es decir, inactiva los carbapenemes, un grupo importante de antimicrobianos, y obviamente esto generó el acrónimo con el cual se conoce este tipo de carbapenemasas, que son las KPC, y colonizan muchas veces a cantidad de pacientes en los cuales algún estado de inmunocompromiso obviamente les puede resultar realmente muy severo en cuanto a la gravedad del proceso que origina. Ahora, también es importante tener en cuenta cuáles son los mecanismos de acción de los antibióticos. Los antibióticos pueden actuar sobre la síntesis de la pared bacteriana, penicilinas, cefalosporinas, glucopéptidos, los carbapenemes, sobre la membrana citoplasmática, polimixinas, polienos, imidazoles, sobre la síntesis proteica, aminoglucósidos, tetraciclinas, clorofenicol, macrólidos, lincosaminas, y sobre la síntesis de ácidos nucleicos, las sulfas, trimetoprima, quinolona, metronidazol, rifampicina, nitrofurantoína y la 5-fluorocitosina. Esto es como para sintetizar. Y acá ya surge un concepto claro. Si la bacteria no tiene pared celular, obviamente va a ser resistente natural, por ejemplo, a los betalactámicos. Microorganismos que tienen poca y ninguna actividad de pared celular, por ejemplo, micoplasmas, clamidias, entonces es lógico que una amoxicilina, por ejemplo, que actúa sobre la pared no va a tener acción. Entonces ahí vamos a tener que indicar un antimicrobiano que actúe sobre la síntesis de ácidos nucleicos, como una quinolona, o eventualmente sobre la síntesis proteica, como puede ser un macrólido. Entonces, este es el concepto que en lo que significa el tratamiento empírico, es decir, en aquellas circunstancias en las cuales todavía no podemos determinar el agente causal desde el punto de vista microbiológico, que es un amplio porcentaje, lógicamente, de los casos que ocurren en la medicina asistencial. En muy pocas ocasiones, desde el punto de vista microbiológico, podemos hallar el agente y obviamente a partir del agente establecer el antibiograma. En la mayoría de los casos hacemos lo que se llama el tratamiento empírico, y esto es obviamente importante considerar. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de los antimicrobianos, muy sintéticamente. Muchos de estos conceptos los vamos a ir reforzando a la medida que vayamos estudiando cada una de las bacterias. Pero tenemos que saber que la penicilina sigue siendo de amplia utilización, distintas formas, por supuesto, de administración, que van desde lo oral, lo intramuscular, como la benzatínica, hasta lo endovenoso. ¿Qué gérmenes siguen siendo, obviamente, extremadamente sensibles a la penicilina? Y el estreptococo. Algunas cepas de neumococo, aunque ya muchas son resistentes. El estáfilo tiene muy pocas cepas todavía sensibles, se usa muy esporádicamente para un estafilococo aureus. Algunos anaerobios, peptococo, pepidostreptococo, el Bacillus anthracis, que es el responsable del carbunco, Actinomyces israeli, que es un responsable de la actinomicosis cérvico-ganglionar, la Neisseria meningitidis. El gonococo ya produce, debido a la amplia utilización de antimicrobianos, mucha beta-lactamasa. Por lo tanto, hay muy pocas cepas también de gonococo que sean sensibles a la penicilina. Fusobacterium, bacteroides. El agente causal de la sífilis, sí, sigue siendo ampliamente sensible, Treponema pallidum, así como también Leptospira interrogans, que es otra espiroqueta que vamos a también estudiar en su momento. Ahora, ¿para qué tipo de agente no debe utilizarse penicilina? Para los bacilos gram negativos aerobios, que son resistentes naturales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la Escherichia coli, no utilicemos penicilina porque no va a tener ningún tipo de efecto. Ahora, esto
ha sido mejorado con el advenimiento y la producción, o por lo menos el desarrollo, de las llamadas aminopenicilinas. La ampicilina y la moxi. La amoxicilina hoy en día mucho más utilizada, y ahí entra en juego un poco lo que es la adherencia y fundamentalmente la vida media. Hay que tratar siempre de dar antimicrobianos que puedan ser administrados cada 8, 12 horas o 24, si es posible. Hay alguno que puede ser utilizado en ese contexto de una vez por día, porque la ampicilina tiene vida media corta, y entonces hay que darla cada 6 horas. Por eso ha sido prácticamente reemplazado por la amoxicilina, que en sus formas dúo incluso puede administrarse cada 12. Y como lógicamente la amoxicilina tiene muy buena concentración en todo lo que es vías aéreas superiores, llámese senos paranasales, oídos, mastoides, adenoides, hoy en día es ampliamente utilizada para cualquiera de estos procesos, pensando en su etiología bacteriana. Pero como algunos de estos agentes responsables de procesos de vías aéreas superiores producen beta-lactamasas, también se han desarrollado los inhibidores de beta-lactamasas. Entre ellos sulbactam, que se une a ampicilina, y el ácido clavulánico, que es unido a la amoxicilina. También tenemos otro como tazobactam, que se utiliza unido a otro tipo de beta-lactámicos, que son las ureidopenicilinas, que vamos a ver después, que es la piperacilina. Últimamente también salió el avibactam, que también unido a la piperacilina y una cefalosporina, amplía el espectro de acción contra las beta-lactamasas. Ahora, además de los agentes sensibles a la penicilina, este grupo de aminopenicilinas es útil para lo que son enterobacterias, Escherichia coli, Salmonella, Shigella, para Haemophilus, para Listeria monocitógenes, que es la tercera causa de meningitis neonatal, y para Moraxella catarrhalis, que es un agente causal de procesos otorrinolaringológicos. Como la moraxela produce en general un amplio porcentaje de ellas beta-lactamasas, por eso, ante otitis recurrente, pensando en la posibilidad de la moraxela como causa, la indicación sería amoxicilina con ácido clavulánico. Las ureidopenicilinas que les nombré previamente incluyen la piperacilina y la piperacilina tazobactama. ¿Para qué son útiles? Para agentes intrahospitalarios. Fíjense que en ese contexto uno va a tener una amplia indicación para todo lo que significa la presencia de gérmenes intrahospitalarios y particularmente Pseudomonas aeruginosa. Ahora, el tema es que se debe indicar entonces para agentes que son propios de todo lo que hace a lo intrahospitalario. Y Pseudomonas es un grave problema de las terapias intensivas. Así que tengámoslo muy en cuenta, porque en este sentido es importante tener, por lo menos en mente, que la vamos a utilizar para procesos graves, donde entran en juego, obviamente, enterococos, klebsielas. Esto es fundamental, en este sentido, siempre, por lo menos considerar. Y es uno de los pocos beta-lactámicos, la piperacilina, con acción justamente sobre Pseudomonas aeruginosa. Por otro lado, tenemos las cefalosporinas de distintas generaciones. Entonces, primera a quinta. Primera generación, ¿para qué se utilizan? Fundamentalmente para todo lo que son estafilococos meticilino sensibles, estáfilos, estreptococos, para agentes del tipo de las enterobacterias, por ejemplo, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella. Tiene muy buena concentración las cefalosporinas de primera generación a nivel urinario. Por eso, pediátricamente, uno a veces las utiliza empíricamente como tratamiento inicial de una infección urinaria hasta que tenga el resultado del urocultivo y del antibiograma. Ahora, tenemos 4, 2 de uso oral, como la cefalexina y el cefadroxilo, y 2 de uso parenteral, cefalotina y cefazolina. ¿Dónde está la diferencia? En la vida media.
la vida media de cefalotina y cefalexina es corta, hay que darla cada 6 horas. En cambio, cefazolina y cefadroxilo es más prolongada, se puede dar cada 8 o cada 12. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿para qué no me sirve? Y no me sirve para pseudomonas, no me sirve para enterococo, no me sirve para listeria. Así que fíjense que ya hay resistentes naturales a distintos tipos de antimicrobianos. Tenemos de segunda generación cefoxitina para anaerobios. Estos anaerobios muchas veces parte de la flora a nivel abdominal. Por eso la utilizan a veces mucho los cirujanos en intervenciones quirúrgicas abdominales. Por ejemplo, bacteroides. No me sirve para enterococo, no me sirve para pseudomonas. Y de lo de segunda quedó prácticamente la cefuroxima, que tiene una indicación para procesos también otorrinolaringológicos. Tampoco me va a servir, obviamente, para pseudomonas ni para enterococo. De tercera generación tenemos varios, cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefoperazona. Se usa mucho, especialmente la ceftriaxona. ¿Por qué? Porque se puede dar cada 12 o cada 24 horas. Por ejemplo, tratamiento empírico inicial de una meningitis. Me sirve para todo el espectro de enterobacterias, me sirve para neumococos. La ceftazidima de este grupo es la que se utiliza para pseudomonas, no así tanto las otras. Ceftazidima de esta cefalosporina tercera es la de mayor acción sobre pseudomonas. No me sirve para enterococo, no me sirve para listeria. Fíjense que listeria es causal tercer orden de meningitis neonatal. En ese contexto, la ampicilina es de utilidad para listeria, no así una cefalosporina tercera. De ahí que es importante saber para qué me sirve determinado antibiótico, pero para qué tampoco me es de utilidad. Entonces, de indicación oral, cefixima y ceftibuten. Ahí tenemos, obviamente, lo que utilizan mucho los otorrinolaringólogos, para moraxela, para hemófilus, y para algunas enterobacterias. No me sirve muchas veces para neumococos resistentes, para pseudomonas, para estáfilos, para bacteroides. Pero cefixima y ceftibuten tienen la ventaja de poderse dar una o 2 veces por día. También, en cuanto a adherencia, una gran ventaja. De cuarta generación tenemos cefepima y cefpiroma. Se utilizan para pseudomonas, para hemófilus, influenza, para moraxela, para estáfilos resistentes, para neumos resistentes. Es totalmente casi yo diría, de internación, de terapia, porque se usa de forma parenteral. No me sirve para enterococo, no me sirve para listeria. Y de quinta generación tengo la ceftarolina, que también amplía un poco el espectro de estas cefalosporinas de cuarta generación. Todas, obviamente, de indicaciones para pacientes internados, muchos de ellos en terapias intensivas. Ahora, carbapenemes, imipenem, meropenem, ertapenem y el doripenem. La primera fue el imipenem, tiene muy amplio espectro, todo para uso parenteral, todo para pacientes internados, me sirven para estafilococos, salvo los resistentes, para pseudomonas, para enterococo, para cinestobacter, para anaerobios. Así que tenerlos en cuenta. El tema, recuerden, surgieron las carbapenemasas, enzimas inactivadoras de los carbapenemes. La primera, Klebsiella pneumoniae, KPC. De ahí, obviamente, la importancia que a veces tenemos que tener en cuanto a buscar el agente causal. No me sirve para estáfilos resistentes, estafilococos, enterococo faecium. El fecalis es bastante sensible a todo. El faecium, nombre parecido, es bastante resistente a todo. Y no me sirve como actúan sobre la pared para patógenos que no tienen pared. Clamidia, micoplasma, riquecias. Tienen sinergia con el cotrimoxazol, la cefotaxima y la gentamicina. Muchas veces se usan combinados en áreas de terapia intensiva. Astronam, Monovactam, solamente es como la piperacilina, para patógenos muy intrahospitalarios. Escherichia, Klebsiella, pseudomonas, se usa relativamente poco, no me sirve para ningún gran positivo. Así que tenerlo, obviamente, esto en cuenta.
Aminoglucósidos. Streptomicina, el primero, descubierto por Waxman. Sirve para, hoy en día, tuberculosis, básicamente. Se puede asociar a veces a algún otro antimicrobiano para algún proceso grave, pero más que nada es tuberculosis. Canamicina también, segunda elección para tuberculosis. Y después surgieron unos cuantos, gentamicina, tobramicina, metilmicina, cisomicina. ¿Qué quedaron? Genta y amicacina. Se usa mucho más la mica. La tobramicina, por ejemplo, quedó para colirios, para descolonización de pseudomonas. Tienen utilidad para todo lo que son enterobacterias, Escherichia, Klebsiella, pseudomonas. Efecto posantibiótico, ¿qué significa? Se puede dar una vez por día y tienen efecto aún aunque no haya niveles plasmáticos detectables. Fundamental tenerlo en cuenta, porque además tiene afectación potencialmente renal y auditiva. Entonces, ojo con los aminoglucósidos, por eso es tan importante poderlo dar una sola vez diaria. Dentro de macrólidos, tener en cuenta. Primero, eritro, el más conocido, el más clásico. ¿El problema cuál era? Cada 6 horas había que darlo, vida media corta. La clarito la reemplazó en su amplio porcentaje, y más aún la citromicina, que se da una vez por día. Y la citro, obviamente, como la claritro, para cantidad de procesos que incluyen, como actúan sobre la síntesis proteica, clamidia, ureaplasma, micoplasma, para uretritis, uretritis no gonocócicas, tiene obviamente acción, para treponema, para micobacterias ambientales, para estreptococos, para alérgicos a la penicilina o betalactámicos, siempre los macrólidos son tenidos en consideración. Así que importante en cuanto a su uso. Y la espiramicina, que es un macrólido, se usa fundamentalmente para la toxoplasmosis en el primer trimestre del embarazo. Es muy puntual su indicación. Lincosaminas son derivados de los macrólidos. Ahí la más utilizada es la clindamicina. La lincomicina prácticamente ha sido reemplazada. La clindamicina tiene mucha acción sobre estreptos, sobre estáfilos resistentes. Se usa mucho para anaerobios, porque actúa sobre peptococo, peptoestrepto, bacteroides. Para procesos graves, donde uno piensa una celulitis, estará metido un estáfilo, un anaerobio. Bueno, ahí la clindamicina tiene mucha acción. También se ha utilizado para algún parásito como toxoplasma, para plasmodium, pero siempre dentro de esquemas ya por ahí de segunda o tercera línea para estos agentes protozoarios. Glucopéptidos, sinónimo de gram positivos. Vancomicina intravenosa, teicoplamina intramuscular intravenosa, para estáfilos resistentes, neumoresistentes. Para Clostridium difficile se usa la vancomicina oral, cuando yo detecto toxina de Clostridium difficile en pacientes tratados con antibióticos. Para enterococos, aunque lamentablemente hay enterococos que son vancomicino resistentes. Y también para rodococosis, que es una patología muy particular, reproduce una neumonía necrosante en pacientes HIV. Entonces, los glucopéptidos tienen acción sobre el gram positivo fundamentalmente, pero ninguna sobre los gram negativos. Quinolonas. Ciprofloxacina, se usa mucho, se puede dar cada 12 horas, es parenteral, es también oral, sirve para todo lo que es enterobacterias, para clamidias, actúa sobre la síntesis de ácidos nucleicos, sobre estafilococos, tiene bastante indicación hoy en día para procesos diarreicos, por ejemplo, porque claro, cubre todo el espectro de enterobacterias tipo Salmonella, Shigella. No me sirve por ahí para algunos neumococos, para el estrepto. La norfloxa tiene acción particularmente en infecciones urinarias, ahí es donde justamente tiene su indicación, porque cubre todos los bacilos gram negativos aerobios. Y la levo y la moxi tienen la ventaja de darse una vez por día y un espectro que incrementa el de ciprofloxacina en cuanto a la cobertura de neumococo y gram positivos. La levo y la moxi se usan mucho para procesos, por ejemplo, reagudización en un EPOC, pues tengo la ventaja de poderse administrar una vez diaria. Tetraciclinas se han dejado bastante de utilizar, la única que se utiliza es minociclina para complicaciones de un acné, la doxiciclina para procesos de infecciones de transmisión sexual, pero claro, no se puede dar en menores de 9 años, es quelante del calcio, produce hipersensibilidad cutánea, fotosensibilidad,
a veces hipertensión endocraniana, no la podemos dar en embarazadas, sin muchas contraindicaciones. Además es bacteriostático. Por supuesto, en alguna necesidad de alguna uretritis no gonocócica por micoplasma, por ureaplasma, obviamente puede ser de utilidad. Lo mismo dije minociclina para el caso de acnés, que estén, por supuesto, colonizados, que estén infectados. Clorafenicol también, antes se utilizaba muchísimo, hoy en día poco y nada. Clorafenicol vuelve a tener actividad ¿para quién? Y para los enterococos, incluso vancomicinos resistentes. Antes se utilizaba muchísimo, yo lo he utilizado muchísimo, incluso para salmonela, para fiebre tifoidea, para enterobacterias, para clamidias, pero claro, puede producir depresión o aplasia medular, lo cual ha generado, obviamente, cierta limitación en cuanto a su utilización. Dentro de las sulfas, la sulfadiazina, que es casi sinónimo de lo que es toxoplasma, sulfadiazina pirimetamina, recuerden que es tratamiento de la toxoplasmosis, cubre también a actinomyces, a nocardia, a estreptococos. La combinación trimetoprima-sulfametoxazol, sí, de amplia utilización, fundamentalmente para estafilococos aureometicilinos resistentes de la comunidad, para el epidermidis, para enterobacterias, buena concentración urinaria, se utiliza mucho hasta el fin, para algunos protozoarios como Plasmodium, como toxoplasma, y para neumocistis. Neumocistis, enfermedad marcadora de SIDA, en este caso obviamente hay que triplicar prácticamente la dosis de trimetoprima sulfametoxazol. También para otro protozoario como Isospora belli, que es marcador obviamente de los cuadros diarreicos en pacientes HIV-SIDA. Así que de amplia utilización hoy por hoy el cotrimoxazol, que es el nombre con el cual se conoce esta combinación de sulfametoxazol con trimetoprima. Colistin también se dejó mucho de utilizar en su momento, sirve únicamente para nosotros, por ejemplo, en el hospital, un bacilo gram negativo no fermentador como Acinetobacter, es sensible al colistin, es lo único que tenemos, también para pseudomonas, es muy intrahospitalario, fosfomicina se usa poco y nada, sirve para gram positivo, para pseudomonas, se usa también en el caso de bacteriurias asintomáticas, en algunos pacientes que deben ser de alguna manera descolonizados de esta infección de bacteriuria, en caso de un prequirúrgico, una intervención urológica. Así que la fosfomicina tiene alguna acción en ese contexto, porque actúa sobre bacilo gram negativos aerobios. Linezolid es como glucopéptido sinónimo de gram positivos, altamente resistentes. También lo hemos utilizado en Mycobacterium tuberculosis y en algunas micobacterias ambientales. Lo mismo pasa con quinupristina, dalfopristina, exactamente lo mismo. La rifampicina se usa en primer término para todo lo que significa tuberculosis, juntamente con isoniazida, con etambutol, con piracinamida. También se utiliza, nunca hay que utilizarla sola, combinada para neumococo, para brucelosis, para estafilococos resistentes, y en la profilaxis de meningitis por Neisseria meningitis y hemófilos. Hoy en día, ya vamos a tener la clase correspondiente, la profilaxis para Neisseria meningitis la hacemos fundamentalmente con una dosis única de ciprofloxacina, y reservamos la rifampicina para los chicos fundamentalmente, porque en general quinolonas, en menores de 12 años, en general no se da, porque puede tener algún efecto adverso sobre el cartílago de crecimiento. La nitrofurantoína es como la norfloxa, sinónimo de infecciones urinarias. Así que tenerla en cuenta. Se usa a veces en profilaxis, se usa para estáfilos, para enterobacterias. Tiene una indicación más que nada infecciones urinarias. El metronidazol es sinónimo de anaerobios, y en ese contexto, anaerobios fundamentalmente abdominales, bacteroides en su gran mayoría, también para tratamientos combinados para el Helicobacter pylori, asociado a la gastritis, a la úlcera gástrica, para la vaginosis bacteriana, viene en forma de óvulos, incluido con otros compuestos, justamente para la Gardnerella vaginalis, y también para protozoarios, entamoeba-histolíticas, giardias, tricomonas, Balantidium coli, todo esto hace entonces la indicación del metronidazol. Con esto
traté de sintetizar lo más posible todo lo que tenemos que básicamente saber de los antimicrobianos. Saber que obviamente vamos a utilizar cada uno de ellos de acuerdo al ámbito en el cual trabajemos. Vamos a tener que obviamente recurrir a alguno de ellos por ahí en función de un antibiograma. Recordar también que hay algunos de uso tópico, la gentamicina, por ejemplo, la mupirocina que se usa para estáfilos, para estreptos. Hay mupirocina de uso nasal para decolonizar a pacientes que tienen furunculosis reiteradas por Staphylococcus aureus. Así que es de uso totalmente tópico, la mupirocina. Después mucho más, lamentablemente, no tenemos en cuanto a antibioticoterapia. Ustedes ven que no hay demasiado y hay poco de uso oral para la asistencia primaria. Por ahí algún macrólido, obviamente alguna quilolona, trimetoprima sulfa, alguna aminopenicilina del tipo de la amoxicilina. Por eso hay que ser muy criteriosos en lo que usamos. Ampliamos el espectro, sí, para todo lo que hace a tratamientos parenterales de pacientes internados, y tenemos que saber, obviamente, y tener un conocimiento más acabado de todo lo que significa agentes de alto grado de resistencia, en los cuales ya por ahí es muy selectiva la indicación. Hay un derivado, por ejemplo, de las tetraciclinas, que es la tigeciclina, es totalmente de terapia. Existe también la daptomicina para estafilococos altamente resistentes. Así que son situaciones muy puntuales. Lo importante es saber para qué lo voy a dar, tener idea de la biodisponibilidad, de la concentración que yo quiero que el antimicrobiano alcance en el lugar donde yo quiero que actúe. Por eso es más útil la amoxicilina en una otitis que una penicilina. La penicilina concentra muy bien a nivel de fauces, por eso sigue siendo el tratamiento indicado para una angina por Streptococcus pyogenes. ¿Estamos? Entonces, tener un poco ese concepto y saber que en la mayoría de los casos de tratamientos iniciales van a ser empíricos. Entonces, en ese contexto, indicar el antimicrobiano que cubra el espectro conocido de agentes responsables de los distintos procesos. Con esto, traté de darles una idea sintética y, lógicamente, en cada una de las clases subsiguientes, al hablar específicamente de cada uno de los agentes bacterianos, también vamos a dar, por supuesto, una idea del antimicrobiano más adecuado para esa bacteria y cuáles serían los mecanismos de resistencia que la bacteria pone en juego frente, lógicamente, a la presencia de los distintos antibióticos en el contexto de situaciones clínicas. Así que bueno, nos seguiremos viendo entonces la próxima ya, hablando específicamente de distintos componentes entonces del tipo de los bacterianos.